Conversamos esta noche desde la Araucanía con el diputado UDI Henry Leal. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Una semana marcada por las polémicas, ¿no? En términos de lo que se ha sabido de Democracia Viva, antecedentes aportados acá en reportajes Tele13 y también las pensiones de gracia, donde la bancada de la UDI también ha tenido algunas acciones. Quiero partir por ahí y con las explicaciones que ha dado el gobierno de por qué se entregaron, más allá de que se anuncie que se van a revocar al menos 25, ¿no? Que fue la cifra que dio la ministra Toá el fin de semana, y han ido seguramente aumentando. Bueno, efectivamente, a mí me correspondió presidir esta investigadora y en su momento juntar las firmas para poder investigar. Y llegamos a esto principalmente porque no había respuesta. Nosotros habíamos pedido por transparencia, luego a través de un acuerdo de la Cámara, y el gobierno nos negó sistemáticamente la información, no nos quiso entregar nunca los nombres de las personas beneficiarias. Luego hubo un requerimiento al Consejo de la Transparencia y fue este órgano que dijo que sí debiera entregarnos al menos los nombres de los beneficiarios. Recién ahí pudimos tener acceso e iniciar esta comisión investigadora. Y aquí nosotros funcionamos, pero siempre sin tener todos los antecedentes. De hecho, el mismo día que votábamos en la Cámara, que fue el día 25 de enero, el mismo día votábamos el informe de la investigadora, se dio a conocer este informe de Contraloría, donde se revelan muchos antecedentes que nosotros nunca tuvimos a la vista. En la investigadora, el subsecretario Monsalve nos confirmó que efectivamente había algunos beneficiarios con antecedentes penales, nos dijo que eran 40 personas. Luego la Contraloría nos indica que son 58. Y al día siguiente el mismo Monsalve dice que no son ninguno de los números, sino que son 69. Entonces esto ha ido de a poco entregándose la información de manera poco transparente. Y por eso nosotros también ahora ya, el día de ayer, iniciamos una recolección, vamos a armar una nueva comisión investigadora, porque hay muchas cosas que quedan sin respuesta. Muchas cosas. Por ejemplo, de esto se ha dicho poco, hay 39 casos de pensiones de gracia que fueron entregadas a personas que solo tuvieron lesiones leves. 39 casos. Y muchas de esas personas, que son personas muy jóvenes, siguen haciendo su vida normalmente, están trabajando y siguen recibiendo pensiones de gracia por toda su vida. Entonces también queremos que se profundicen esos 39 casos. ¿Por qué a ellos? ¿Quién determinó las lesiones leves? ¿Cómo se calificaron? Tampoco tuvimos respuesta por qué el gobierno decidió aumentar el monto. Usted sabe que estas pensiones se duplicaron. El gobierno del presidente Piñera tenían un monto que era aproximadamente 250.000 pesos, se duplicó su monto. Y tampoco hubo respuesta por qué se decidió aumentar estas pensiones de gracia. Sí, diputado, ustedes también le quiero preguntar algo. Ustedes han apuntado directamente al rol del subsecretario Monsalve, ¿no? Que hasta ahora se había convertido en una suerte de puente, ¿no? Entre el gobierno y la oposición. Pues bien, Evelyn Matei esta semana decía, ahí hay un error, porque el subsecretario Monsalve es probablemente uno de los funcionarios más eficientes. Ella tiene una visión muy crítica del actual gobierno, lo dejó muy en claro, pero dijo, es un error apuntar a Monsalve porque es una garantía y es un puente que tenemos. ¿Qué piensan ahora como diputados de la UDI después de lo que dijo Evelyn Matei? Yo tiendo a coincidir con Evelyn Matei, porque a mi juicio la responsabilidad primero está en el INDH, que es un organismo que tiene que recogía los casos donde llegaban, quien tenía que calificar esas personas, pero luego quien entrega las pensiones de gracia, quien firma los decretos, es la ministra del Interior y el ministro de Hacienda, no es el subsecretario del Interior. El secretario no interviene en ninguna parte con la firma. Esto era el INDH, luego pasaba a una dirección, se llama la Dirección Social del Interior, y además se formó una comisión asesora presidencial, ¿ya? Donde habían representantes de distintos ministerios. Y esto bajo la supervigilancia siempre del Ministerio del Interior. Y quien en definitiva otorga la pensión, por supuesto por instrucciones del presidente de la República, quien firma los decretos respectivos es la ministra Toá y el ministro de Hacienda. Ellos son los firmantes de las resoluciones respectivas. Y por lo tanto la responsabilidad, a mi juicio, está en el INDH, que no hizo su trabajo, y por eso además la Contraloría ordena un sumario, y también ordena un sumario el Ministerio del Interior, en este caso la subsecretaría, que es el organismo técnico.
pero la responsabilidad política es del ministerio, más que de la subsecretaría. Eso yo coincido con Evelyn Matei. Ya. Diputado, entramos ahora en un receso ya parlamentario, detienen las funciones hasta marzo ahí en la Cámara, pero muchos prevén un marzo bien candente en términos, por ejemplo, de lo que ha pasado con Democracia Viva, ¿no? Y ahí, nuevamente, las miradas sobre el ministro Montes, sobre también Miguel Crispi. Y eso le quiero preguntar, ¿cómo ustedes proyectan desde la bancada de la UDI, cómo van a hacer valer probablemente esas responsabilidades políticas a partir de marzo? ¿Cuáles van a ser las nuevas estrategias? En el caso de Crispi lo han citado a declarar, pero el presidente dice no se mueve. ¿Qué va a pasar o cómo piensan enfocarlo a partir del próximo mes de marzo? Mire, efectivamente nosotros vamos a seguir ejerciendo nuestra labor fiscalizadora. Aquí hay dos personas, dos autoridades que para el gobierno son intocables. Uno es Crispi, Miguel Crispi, y el ministro de Vivienda. El ministro de Vivienda ha estado franqueado, protegido, blindado por todo el gobierno, por todas las fuerzas políticas, bien extraño. Y siempre se ha negado su participación. Pero lo cierto es que tanto Crispi como el ministro de Vivienda, Montes, nosotros creemos que sí tienen responsabilidad política, evidentemente. Hay un dicho que dice, todos los caminos conducen a Roma. Bueno, todo conduce a que Crispi siempre supo con quién se comunicaba a la subsecretaria Roja, a quién le entregaba la información si no era el presidente cuando se refiere a la moneda. Porque o era el presidente o era el jefe asesor del presidente, que es el señor Crispi. Y ha sido bien revelador lo que Canal 13 en su investigación, en su reportaje ha dado a conocer. O sea, siempre se dijo, tenemos que entregar la información a la moneda. Para nosotros, la moneda no necesariamente es el presidente, es el jefe de los asesores que es Crispi. Sí. Y el ministro de Vivienda, mire, esto es grave porque si sabía y no dijo nada es grave. Y si no sabía también es grave porque eso significa que en su ministerio, en el cual él tiene que vigilar que todo ocurra, que todo esté dentro del marco de la ley, si él no sabía lo que pasaba bajo sus narices, por supuesto que hay una responsabilidad política por no haber controlado lo que pasa en su ministerio. Y si sabía, mayormente. Por lo tanto, aquí hay responsabilidades. Lo que no puede ocurrir es que aquí no pase nada y que termine al final pagando el pato, como se dice, algún funcionario menor y este tema quede en nada. Esto se ha ido descubriendo por lo que han hecho no solamente las policías, la justicia, son los propios canales de televisión, los periodistas, los reportajes, que nos han dado luces que aquí el tema sí se sabía, tanto en la moneda como en el ministerio. Bien, diputado Henry Leal, muchísimas gracias por conversar con nosotros en este último día de enero. Que esté muy bien, muy buenas noches. Buenas noches, gracias.